Empezamos entonces. Les doy la bienvenida a todos a al workshop La virtud del egoísmo, capítulo por capítulo, y a una nueva sesión, a la octava sesión, en donde analizaremos dos capítulos. Hicimos una juntada de dos capítulos, porque uno de ellos también era muy corto, y son dos capítulos que están muy relacionados, entonces decidimos juntarlos. Es el capítulo 7 y el capítulo 9. El 7 es La vida requiere de concesiones. Ahora seguramente Gary les va a hacer algunas aclaraciones respecto al término, porque dependiendo qué versión del libro tengan, puede ser que el título sea un poco diferente. Y el capítulo 9, que es el culto a la moral gris. Quiero recordarles también, se los voy a recordar también al final, pero por las dudas también ahora, que la próxima sesión vamos a analizar el capítulo 8, es decir, que nos quedó entre medio del 7 y el 9. La próxima sesión va a ser el martes 9 de agosto, y el tema va a ser cómo llevar una vida racional en una sociedad irracional, y también tiene mucho que ver con los temas que vamos a analizar hoy. En el caso del próximo encuentro, va a estar a cargo de Alfredo Nicolini, graduado del Objectivist Academic Center, la Escuela de Filosofía de la Ayn Rand Institute. Y en el caso de hoy tenemos el placer de tener a un gran amigo de la Fundación de la Ayn Rand Center Latinoamérica, el señor Gerhard Rost, que es mercadólogo, empresario, es súper estudioso y fan de objetivismo, viene siguiendo el objetivismo hace mucho tiempo. Y la idea también de este workshop es no solamente que intelectuales o filósofos presenten cada tema, sino también empresarios y, como decimos con Gary, gente normal, digamos, para que ustedes puedan ver también cómo esta filosofía aplica en todos los campos de la vida. Gary, aparte, vivió mucho tiempo en Argentina, vivió también en Perú, en Costa Rica, y ahora ha vuelto a su tierra natal, a Guatemala. Así que Guatemala está siendo un buen centro de objetivistas, porque lo tenemos a Juan Ignacio, la tenemos a María Dolores Arias, que también da uno de los capítulos, a Marta Yolanda, a a Warren Orbach, y a Gary también es un gran amigo aquí. Así que Gary, sin mucho más, gracias por estar aquí, y te dejo la presentación de estos dos capítulos, que son dos de mis favoritos capítulos, así que adelante. Súper. Bueno, muchas gracias, María, por la introducción y también por la invitación. La verdad es que, como te lo he manifestado muchas veces, a mí me encanta participar. Para darles un poquito de contexto a la audiencia de quién soy yo. Bueno, soy, como decía María, realmente no soy filósofo. Soy alguien que descubrió el objetivismo casi por casualidad. Me invitaron a un club de lectura en Guatemala hace 14 años más o menos, y bueno, justo este libro que estamos repasando el día de hoy fue el que me cautivó, el que me hizo entrar al mundo del objetivismo, y a partir de ahí, la verdad es que he navegado todos los libros, he estudiado con cierta rigurosidad, o tratar de ser sistemático en cuanto al aprendizaje. Obviamente me falta mucho por seguir aprendiendo, y la verdad es que es una filosofía que todos los días se aprende algo nuevo, todos los días uno va integrando cosas nuevas, y la verdad es que repasar este contenido también es importante, porque justo hacía memoria de cuándo fue la última vez que leí La virtud del egoísmo, y serán ya 10 años que no la leía. Entonces, como recomendación para todos, repasar el contenido realmente es muy valioso, porque siempre hay facetas, siempre hay ciertos componentes, ciertos ángulos nuevos que uno va capturando e integrando en su vida. Confirme, por favor, si ya ven mi pantalla. Sí, perfecto, vemos tu pantalla bien. Dale, súper. Voy a hacer una pequeña cambio aquí y listo, perfecto. Bueno, entonces a mí me tocó la responsabilidad de compartir un poquito mi visión de los capítulos favoritos de María, así que me siento un poco presionado por cumplir, pero no hay ningún problema. La verdad es que son capítulos muy importantes, creo yo. Como les decía en mi introducción, bueno, termino contándoles un poquito de mí. Soy mercadólogo, he trabajado toda mi vida profesional en mercadeo. Y me ha tocado, afortunadamente, digamos, vivir en varios países, y hace poco regresé a mi país
natal y obviamente por trabajos que me tocó moverme por varios países de Latinoamérica, es donde nos conocimos también con María en algunas sesiones en Argentina. Y bueno, independientemente del rubro donde uno esté, independientemente del tipo de responsabilidad que uno tiene, del tipo de carrera, el objetivismo es una filosofía que te sirve para todo. De hecho, la filosofía como, como principios básicos de vida son fundamentales. Y como decía Ayn Rand, todos tenemos una filosofía. La gran pregunta es qué tan conscientes estamos de nuestra filosofía, qué tan racional es la filosofía y qué tanto la utilizamos en práctica, ¿no? Y para mí esto fue uno de los aprendizajes más importantes que tuve cuando empecé a descubrir el objetivismo, y todo empezó con este libro que les estoy mostrando, La virtud del egoísmo. Fue a mí en particular lo que me abrió el mundo del objetivismo. Desde la introducción me cautivó, la verdad, y la forma en que Ayn Rand presenta de forma sistemática y con una lógica implacable, la verdad, todos los argumentos de su moral, o de la moral objetivista, me cautivó. Y bueno, estos capítulos en específico, que son el capítulo 7 y 8, son capítulos que creo que son muy importantes. Este capítulo, los dos capítulos realmente son importantes porque creo que interactúan en el día a día de nuestra vida. Y al final creo que ese es el valor primordial de la filosofía y obviamente de esta rama tan importante de la filosofía que es la moral, ¿verdad? Cómo nosotros tenemos principios y principios que realmente guían nuestras decisiones en el día a día. Y los dos capítulos que vamos a compartir hoy en inglés se llaman Doesn't Life Require Compromise y The Cult of Moral Greyness. Como decía María en la introducción, hay una particularidad en cuanto a cómo traducir algunos de estos términos que creo que es importante aclarar. Y han habido diferentes versiones de la traducción de la virtud del egoísmo, dependiendo del año y obviamente de la versión de la traducción, en donde se han utilizado diferentes conceptos para capturar el término de compromise. Yo creo que no existe uno perfecto, la verdad, en español, que capture todo lo que compromise quiere decir. En la versión original, el capítulo se llamaba La vida requiere de transacciones, porque es una relación entre dos o más personas, y por ahí como se concibió en su momento digamos, tenemos que tener una relación de transacción con otras personas, y la vida requiere que hagamos transacciones cuando nos relacionamos con otras personas para llevar un punto intermedio, pero no creo que era la mejor, la verdad. Y esta nueva versión de concesiones creo que sí captura un poco mejor lo que quiere decir compromise, algo que yo creo que es súper, digamos, valioso, y Ayn Rand tiene una capacidad de definir los conceptos con una claridad impresionante, y a veces mucho mejor que los mismos diccionarios, ¿no? Cuando uno pone compromise en internet y lo traduce a español, sale compromiso, pero compromise no es compromiso en este contexto, ¿no? Compromiso realmente es commitment en inglés. Y commitment tampoco no es lo que quiere decir Ayn Rand en este capítulo. Entonces, me parece que esta es la mejor definición, el mejor término que captura quizá de mejor forma el concepto de compromise, porque significa que estamos concediendo algo y la otra parte también está concediendo algo. O sea, significa que estamos como dando algo y la otra persona está dando algo. Entonces, la pregunta es, ¿requiere la vida de concesiones? O sea, o mejor dicho, ¿no requiere la vida realmente concesiones? O sea, para nosotros poder navegar en este mundo, para poder avanzar en este mundo, creo que es de conocimiento bastante como popular pensar de que la única forma de poder avanzar en esta vida es tenés que ceder en ciertas cosas, y solamente cediendo puedes avanzar o hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Pero ahí realmente se pregunta, ¿realmente necesitamos conceder? Es un requerimiento de la vida la concesión. Y vamos a ver que dentro del contexto que ella aclara, pues hay dos tipos de concesiones, ¿no? Las que son legítimas y las que son ilegítimas. Y muchas veces en el mundo, digamos, del día a día, se mezclan ambos tipos de concesiones. Y la definición que usa Ayn Rand es, y lo voy a leer en inglés y en español porque creo que hay sutilezas en las traducciones que hay que tomar en cuenta. Es a compromise, que es el término que yo usa, is an adjustment of conflicting claims
by mutual concessions. Podríamos decir que esa traducción más o menos da de esta forma, es una concesión, es un ajuste entre intereses opuestos al que se lleva por un mutuo acuerdo, ¿no? Y cuando yo veo la definición de compromise en el diccionario, en Oxford Dictionary, dice es an agreement of settlement of a dispute that is reached by each side making concessions. O sea, como que la palabra concesión está dentro del término, dentro de la definición de compromise. Y si lo traducimos a español, digamos, la definición que creo que es más apropiada para el tema de compromise, bajo el término en inglés, es un acuerdo o arreglo de una disputa o conflicto por medio de concesiones mutuas. Entonces, hay varios componentes que, independientemente de la definición exacta que queramos utilizar, que aplican en todos los casos, ¿no? Primero es que hay dos partes, ¿sí? Dos partes que cada una tiene, ya sea posiciones o algún claim como un particular, y ambas partes ceden, ¿no? O conceden algo para llegar a un acuerdo. Y nuevamente, esto es un ejemplo, como lo decía, de cómo Ayn Rand muchas veces tiene mejores definiciones que el diccionario. Pero Ayn Rand también parte por explicar, como les decía al inicio, que hay dos tipos de concesiones, ¿no? Concesiones legítimas y concesiones ilegítimas. Y las concesiones, para que una concesión o un acuerdo de este tipo, en donde dos partes llegan a un punto intermedio, o sea, una de las dos partes tiene ciertas posiciones, ciertas condiciones, ciertas cosas que quiere, y la otra parte también, ¿no? Y no siempre están en armonía esas dos partes. Pero para que esa concesión o ese acuerdo entre las dos partes sea válida, ella aclara que hay como dos componentes importantes o dos condiciones. Una es que ambas partes tienen que tener una demanda que es válida, ¿verdad? Como ella dice, un claim que es válido, o sea, es legítima. Lo que yo quiero o yo espero, o lo que yo, entre comillas, demando de esta relación, es que tiene que ser legítimo, ¿no? Y ambas partes tienen un valor que ofrecer, porque si una de las dos partes no tiene nada que ofrecer en la relación, realmente no hay necesidad de un acuerdo, porque una de las dos partes no tiene nada que ganar de la otra posición. Y en estos casos, digamos, ambas partes acuerdan con respecto a un principio fundamental que sirve como base para el trato. Y aquí hay muchos ejemplos que podemos tomar, y el ejemplo quizá más, digamos, más fácil de entender es el del comercio, ¿no? Yo quiero comprar algo y la otra persona quiere venderme algo, ¿no? Entonces, yo tengo un valor que ofrecer, que obviamente es mi capital, es mi dinero, y la otra persona tiene un artículo que ofrecer, que es obviamente lo que yo deseo. Entonces, los dos hacemos una especie de concesión para llegar a un punto en donde acordamos un precio para el que vamos a hacer este acuerdo, esta transacción. Y el principio que rige esta actividad en específico es el comercio, ¿verdad? Es el comercio que es el principio que rige todas esas actividades económicas, ¿no? Pero hay otro tipo de concesiones que son así legítimas, en donde una persona quiere ilegítimamente, obviamente, capturar algún valor que tiene la otra parte en el proceso. Y eso obviamente es ilegítimo. Y aquí digamos, aquí negociar con el ladrón, negociar con el delincuente, negociar con el corrupto en este caso, ya de por sí es ilegítimo, porque ya sea le entregues toda tu mercadería o le entregues una simple golosina, ya estás violando el principio de una concesión legítima, porque él está tomando algo sin agregar valor, ¿sí? Su claim o su demanda es ilegítima. Entonces, mucha gente dice que para este tipo de casos es importante llegar a una concesión, ¿verdad? Porque obviamente prefiero que me roben una golosina a que me roben toda mi mercadería. Entonces, se creería que es legítimo entregar, hacer una concesión para llegar a un punto en donde, digamos, esta situación se resuelva. Sin embargo, lo que dice Ayn Rand es incluso darle una golosina al ladrón, al delincuente,
ya viola todo el principio de las concesiones y ya es ilegítimo de entrada. Entonces, sea una golosina o sea toda la mercadería, al violar el principio de que ambas demandas tienen que ser válidas y que hay un valor que ambas partes pueden dar, estamos violando el principio y la validez de las concesiones. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado en la vida, y mucha gente cree que es necesarias ese tipo de concesiones para poder avanzar en la vida. Obviamente, si tu vida está entre la vida y la muerte, tienes que tomar una decisión en el momento y no quieres que te maten, pues digamos, esa es una violación de tus derechos y tienes que hacer lo que tienes que hacer para sobrevivir. Pero eso no es pero no se trata de eso lo que estamos hablando. Se trata de dos partes que tratan de acordar un punto intermedio para poder avanzar. Entonces, como decía Hernán, si le das el derecho a esa golosina, es solo cuestión de tiempo de que el ladrón sienta que tiene el derecho sobre todo el resto, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Yo tenía un amigo que abrió un restaurante en las afueras de Guatemala, y como lamentablemente pasa en Guatemala y en muchos países de Latinoamérica, llegó un grupo de pandilla y le dijo: tienes que pagar un derecho de operar en mi zona, y me tienes que pagar, no sé, $30 al mes por operar tu negocio. Y él cedió, ¿sí? Voy a conceder, ¿sí? A pesar de que no eran legítimo lo que ellos estaban pidiendo, y no tenía ningún valor que ofrecer, ¿sí? Pero él, bajo la moral de que necesitamos hacer concesiones para poder avanzar con la vida, empezó pagando los $30 al mes, por decir un monto arbitrario. Pero solo fue cuestión de tiempo de que 30 pasara a 50, y de 50 pasara a 100, y de 100 pasara que tuvo que cerrar el restaurante porque ya no podía operar. Cuando tú cedes ante una demanda ilegítima, estás abriendo la puerta para que esa demanda ilegítima cada vez sea mayor. Entonces, sea una golosina, sean $10, sean $20, si la otra parte lo está demandando de forma ilegítima, el principio se pierde y solo es cuestión de tiempo de que la otra parte se sienta con el derecho de poder violar tus derechos digamos, al degree que pueda, ya robarte todas sus posesiones. Y eso parecería como muy, muy dramático o muy exagerado. Pero la verdad es que si vemos este principio en otras esferas de la vida, nos damos cuenta que es así. Y voy a darles otro ejemplo que quizás es un poco más, que va, digamos, por otro ámbito, que es el ámbito de la política. Y como decía Ayn Rand, o sea, ella por eso era tan, no sé si la palabra inflexible, pero era tan determinante en cuanto a que tendríamos que ser súper claros en cuanto a cuál es el rol del Estado, ¿sí? Y cómo no pueden haber concesiones entre la libertad y los controles. Y bajo el principio de que tienen que haber concesiones, los gobiernos empiezan a tomar cada vez más control, y solo es cuestión de tiempo que pase de un Estado que controla un poquito de cosas que pasan a controlar todos los aspectos de nuestra vida. Y el caso de Estados Unidos, que a pesar de que no es el más extremo, digamos, en este caso, porque obviamente hay gobiernos, y obviamente en Latinoamérica somos testigos de esto, donde el control del gobierno sobre nuestras vidas es realmente fuera de proporción. Pero todos los gobiernos que están ahorita con un control totalitario de nuestras vidas, le hace lamentablemente, no sé, Venezuela, Cuba, por supuesto, empezaron en muchos casos gradualmente, ¿no? Porque la sociedad, la comunidad, los diferentes interlocutores políticos, primero no tenían claro el concepto de libertad, no tenían claro el concepto de cuál es el rol del Estado, pero dejando eso por lado, incluso en Estados Unidos empezaron a ceder en cuanto a los controles que el Estado iba a tener. Y así como en su momento, hace más de un siglo en algunos casos, hubo presidentes en Estados Unidos que empezaron a tomar cierto control sobre algunas esferas de la economía del país. No soy historiador ni conozco todo el detalle, pero la realidad es que Estados Unidos, hubo ciertos precedentes a final en la mitad del siglo XIX, y luego con Woodrow Wilson, no digamos con con Hoover, que fue durante la depresión, y no digamos con FDR, que
que hizo que el Estado de una vez creciera en la magnitud que creció en la época de la Segunda Guerra Mundial, fueron pasos, digamos, graduales, en donde se abrió una puerta, quizá por alguna oportunidad en cómo fue redactada la Constitución de Estados Unidos, pero donde se empezó a involucrar al Estado en ciertas esferas de la economía. Woodrow Wilson dio pasos adicionales, y no estoy mal, hizo controles en el tema de tarifas de importación y de tipo de impuestos. Hoover trató de resolver la depresión de Estados Unidos con más controles y más intervención del Estado. FDR dio un paso todavía adicional, y que tenemos hoy presidentes que pueden ser demócratas o republicanos, y todos creen que van a resolver los problemas de la ciudadanía de Estados Unidos con más controles, con más intervención estatal. Entonces, si vieron, pasamos de una esfera personal y de interacción entre individuos a cómo ese mismo principio de creer que la vida necesita concesiones, cómo se aplica también en el ámbito político, y cuando se abre la puerta y empiezan a haber concesiones, pues la verdad es que no hay dónde parar. Barack Obama incrementó el tamaño del Estado de manera significativa. Obamacare es nuevamente un programa totalmente estatista. Donald Trump quería estar también, la verdad, a nivel de controles de comercio, a quién tiene derecho a importar, quién tiene derecho a exportar, a quién le hago subsidio, a quién no le hago subsidio, de forma totalmente arbitraria. Y no digamos el nuevo gobierno demócrata que sigue avanzando de forma muy, muy acelerada en el control. Entonces, esto se ha puesto en práctica y a nivel política como ese principio de que si la vida requiere concesiones, termina impactando en nuestra vida en el día a día, no solamente en nuestras relaciones interpersonales, sino que también, por ejemplo, en el rol del Estado. Un ejemplo, creo yo, muy, muy revelador es cómo ese mismo principio de hacer concesiones con el objetivo de quizá mantener algún status quo de forma temporal o no encarar el mal como tiene que ser, ha generado no solo lo que pasó en Segunda Guerra Mundial, sino lo que está pasando ahorita con Ucrania y Rusia. En donde Hitler, con tal de apaciguar, con tal de no confrontar, con tal de no tener una moral, digamos, clara e inflexible de qué está bien y qué está mal, se empezaron a ceder. Y Ayn Rand se pregunta, ¿puede haber concesiones entre la vida y la muerte? O sea, ¿eso es una concesión entre la verdad y la mentira? No, o vivís o morís, o es verdad o es mentira, pero no hay una media verdad, no hay una media vida. Y el otro ejemplo que daba ella es entre la racionalidad y la irracionalidad. Y estos dos ejemplos de las concesiones que se hicieron, por ejemplo, con Hitler, cuando invadió Checoslovaquia y bueno, ahí se apaciguó, ¿en qué culminaron? En la Segunda Guerra Mundial y todas las atrocidades que pasaron. Con Putin se llevan 15, 20 años en donde los gobiernos semilibres, digamos, del mundo occidental de Europa, fueron dando concesiones, ¿verdad? Y permitieron que una persona que tenía una ambición política y que tenía, digamos, una filosofía de expansión digamos, como le llaman fatherland en inglés, de la madre patria rusa, el nuevo imperio ruso histórico que él en su mente tiene concebido como su ideal, y al ceder durante todos estos años en tantas instancias, provocó en que se sintiera legítimo en invadir un país como Ucrania. Había invadido antes de Georgia, hace creo que más de una década, y bueno, el occidente no quiso condenarlo, no quiso ponerle un ultimátum, invadió Crimea en algún momento, hay que hacer concesiones, la verdad es que no es para tanto, es un territorio que no tiene tanta importancia en el mapa geopolítico. ¿Y qué pasa hoy? Miles de personas muriendo porque fuimos cediendo y cediendo y cediendo. Al mal hay que declararlo como mal. Al villano hay que declararlo como villano. Y la verdad es que aquí no hay grises, como va la relación al siguiente capítulo. Los principios morales son universales y deben de elegir nuestras vidas, las vidas de las posiciones de los políticos y nuestras posiciones a nivel individual. Y como le digo, se abre una puerta y solo es cuestión de tiempo que el mal tome posesión. Y eso, yendo ya nuevamente al día a día, no significa que no hay un concepto legítimo de concesiones, ¿sí? Que no hay
contextos en donde las concesiones son válidas. O sea, yo estoy viendo una película con mi esposa, yo quiero ver, no sé, una película, ella quiere ver otra. Y bueno, los dos nos queremos, nos comprendemos, somos empáticos y encontramos una forma de acordar, ¿sí? Eso es una concesión legítima y eso no es... no estás violando un principio moral. En el trabajo llega tu jefe y te dice, tienes que hacer tal cosa, ¿sí? Y uno dice, no, yo quiero hacer tal cosa. No, no, tu jefe hay una jerarquía en la empresa, lo que te está pidiendo también hace sentido y vas a, digamos, seguir las instrucciones que él... Eso no es violar un principio moral, ¿no? Eso es una concesión racional, los dos tienen una relación cooperativa para llegar a valores que comparten y avanzan. Y María justo me daba un ejemplo que me pareció también muy importante. Es un artista que lo contratan para dibujar a una bella mujer, ¿no? Y a la hora que le preguntaban, bueno, ¿hasta dónde estás dispuesto a conceder, verdad, tus principios como artista? Entonces él dice, depende. Si me piden que en lugar de que el moño sea rojo, sea azul, está bien, no estoy violando un principio mío, pero si me van a pedir que la modelo, digamos, o el retrato, en lugar de estar sonriendo, salga decapitada, por decir algo, no, ahí sí viola un principio moral, porque no es el valor que yo quiero comunicar en mi cuadro y no estoy dispuesto a hacerlo. Por eso contraten a otro artista. Entonces, claramente creo que hay una diferenciación entre ese tipo de concesiones legítimas y el tipo de relaciones interpersonales en donde se llegan a puntos donde acordamos, ¿verdad? Y otros ejemplos pueden ser a la hora de contratar a alguien, yo estoy dispuesto a pagarle tanto, él está dispuesto a ganar tanto y llegamos a un punto en donde ambos estamos, digamos, concediendo algo racional, estamos entregando un valor y avanzamos. Otra puede ser también, no sé, hay una entrega de un paquete y yo lo necesito, quiero el lunes, la persona me lo puede entregar el jueves y concedemos los dos y vemos un punto en donde ambos nos funciona. Estas son relaciones interhumanas en donde por medio de principios objetivos se tratan de determinar puntos en donde ambas partes coinciden. El problema es cuando cedemos ante principios morales y éticos. Y aquí voy a leer este párrafo que me parece, digamos, que captura mucho la esencia de lo que estamos hablando. Dice, hoy en día, cuando la gente habla de concesiones, se refiere precisamente a la traición de sus principios personales. ¿Sí? No se refiere al tema de voy a ceder porque mi esposa quiere una película, no. Precisamente cuando se habla de esto, la gente a lo que hace referencia es a la traición de tus principios personales. La rendición unilateral ante cualquier reclamo irracional carente de fundamento. La razón de esta doctrina es el subjetivismo ético, o sea, la creencia de que la moral no puede ser objetiva, sino que es subjetiva. Cada quien tiene su propio punto de vista, cada quien tiene su punto de vista válido. ¿Quién soy yo para decirte qué está bien y qué está mal? Entonces, el subjetivismo ético conlleva a esta creencia. Nuevamente, que considera que un deseo o un capricho es una base moral irreductible, que todo tiene derecho a cualquier deseo que quiera hacer valer, que todos los deseos poseen la misma validez moral y que la única forma en la que el hombre puede convivir es cediendo ante todo y llegando a estas famosas concesiones con cualquiera cada vez que sea necesario. No es difícil ver quién se beneficiará y quién perderá ante tal doctrina. Yo creo que lo que es importante como capturar de este mensaje es quién se beneficia de este tipo de concesiones. ¿Quién se beneficia de la negociación con las maras? Los mareros. ¿Sí? ¿Quién se beneficia de la negociación con los secuestradores? Los secuestradores, ¿no? Cuando cedemos ante posiciones ilegítimas y morales, destruimos el principio de la concesión legítima. Y recuerden, hay dos tipos de condiciones para este tipo de condiciones. Ambas partes tienen que tener una demanda válida, un claim válido, y ambas partes tienen un valor que ofrecer. Dice nuevamente, una concesión no consiste en hacer algo que a uno no le gusta,
o que uno no quiere hacer, consiste en hacer algo que uno sabe que es malo. Y el concepto en Estados Unidos es evil, ¿no? Es como malévolo, ¿no? Algo que uno sabe que está incorrecto. Y esa es la concesión. Y cierro con por lo menos la introducción a este capítulo, con un quote de La Rebelión de Atlas, en donde dice: en toda concesión entre alimento y veneno, solo la muerte puede ganar. En toda concesión entre el bien y el mal, solo el mal puede ganar. Perdón por la reacción. Perfecto. Y ahora vamos al siguiente capítulo, que está totalmente correlacionado. Y me puse a investigar un poco el famoso, recuerden, el título es El culto a la moral gris. El famoso dicho de no hay blanco y negro. ¿Cuántas veces, quizás hasta lo hemos usado, ¿no? ¿Cuántas veces no se escucha? Es que no hay blanco y negro. Todos grises, ¿verdad? No seamos tan tajantes, ¿verdad? No seamos tan determinantes en cuanto a qué está bien y qué está mal, porque realmente es difícil de llegar a esa conclusión. Y me puse a ver todos los quotes de diferentes, estos son autores, actores, novelistas, que se repite y se repite y se repite. Aquí, por ejemplo, dice: there's no such thing as black and white, nothing is black and white, there's no such thing as good and evil, black and white. O sea, es increíble la cantidad de veces que se manifiesta eso, como que si fuera obvio, ¿no? Obviamente no hay blanco y negro, obviamente todo es gris, ¿sí? Tenemos que hacer concesiones, regresando al capítulo anterior. Y Ayn Rand explica lo siguiente, dice: esto se aplica, o sea, este principio de que la moral gris, dice, se aplica a personas, a acciones, a principios de conducta y a la moralidad en general. Negro o blanco, en este contexto, significa bueno o mal. Antes de poder identificar algo como gris, uno debe saber qué es negro y qué es blanco. En el campo de la moralidad, esto significa que uno debe primero identificar qué es bueno y qué es malo. Y cuando un hombre, o sea, cuando alguien ha llegado a la conclusión de que una alternativa es buena y la otra mala, entonces no puede justificar elegir una mezcla de las dos. En la moralidad, lo negro es predominantemente el resultado de intentar pretender que uno mismo es meramente gris. Ella después profundiza, o no profundiza, pero sí hace comentarios relacionados a la psicología detrás, digamos, de este enunciado de que no hay blanco y negro. Ella cree que hay un componente psicológico de autoevaluación que se confiesa al manifestar que no hay que no hay blanco y negro, que solo hay grises. Y es como una especie como de perdonarse a uno mismo el hecho de que uno no es totalmente moral. Y la verdad es que cuando tenemos, o sea, si uno se pone a pensar exactamente qué quiere decir esto de la moralidad gris, qué significa esto del blanco y negro, sabemos que hay algo que está bien, que es correcto, y sabemos algo que está incorrecto, que es inmoral. Y si nosotros combinamos ambos, estamos siendo inmorales, porque claramente la decisión está entre lo bueno y lo malo. Cualquier combinación de las dos lo hace malo, ¿sí? Todo gris tiene un poco de negro, ¿sí? Incluso químicamente, ¿no? O visualmente, ¿no? Así que eso es lo que ella manifiesta en este capítulo, de que tenemos que ser tajantes y claros en cuanto a qué está bien y qué está mal. Y cualquier mezcla de los dos, al igual que como lo mencionaba en el capítulo anterior, es ceder ante el mal. Y creo que para esto es fundamental hacer una pequeña reflexión en cuanto a la ética que gobierna, o el código moral que rige en el mundo, ¿no? Y por eso el valor de una moral objetiva, ¿no? Porque a veces, ¿qué está bien y qué está mal, verdad? ¿Cómo sé qué decisión es correcta y qué decisión es incorrecta, ¿no? ¿Cómo sé qué curso de acción es moral y qué curso de acción es inmoral? Y todo depende de tu código código moral, ¿no? Y la verdad es que cuando un código moral te presenta una contradicción en donde tú lo que estás haciendo desde cierta perspectiva es buena, pero de otras perspectivas es mala, lo que está malo es el código moral, ¿sí?
Lo que está incorrecto es el código moral, y hago utilizo esta imagen que quizás es un poco fuerte, pero era no era típico en la época medieval que la gente se latigaba a sí mismo, ¿verdad? Porque había una creencia bajo un mandamiento de que el sufrimiento era la forma de llegar al perdón o al más allá o al cielo, qué sé yo. Pero eso claramente es el código moral que te manifiesta eso como bueno. Es un código moral incorrecto, ¿no? O otras religiones donde la gente se prende fuego, ¿no? Y cree que eso es una virtud. Obviamente estoy llegando a casos sumamente extremos, ¿no? Pero en el día a día, cuando vemos los códigos morales que rigen las sociedades, muchos basados en creencias, en mandamientos, en libros, digamos, sagrados, son códigos morales que manifiestan una contradicción, que al hacer algo bueno estás haciendo algo malo. Y eso claramente es una contradicción conceptual, ¿no? Y leo rápidamente lo que ella puso al respecto. Dice, si un código moral prescribe contradicciones irreconciliables, de forma que al elegir lo bueno en un sentido, un hombre se vuelve malo en otro, es el código el que debe ser rechazado como negro, o sea, como malo. Perdón. Si un código negro, perdón, que aquí mi pantalla no me deja ver. Un minuto. Bueno, no logro ver una parte del texto, no importa. Si un código... ¿Querés que lo lea, Gary? Sí, la palabra, mira, dice si un código, no logro leer qué dice después. Si el código moral prescribe contradicciones irreconciliables, de forma que al elegir lo bueno en un sentido, un hombre se vuelve malo en otro, es el código el que debe ser rechazado como negro. Si un código moral es inaplicable a la realidad, si no ofrece ninguna guía, excepto una serie de órdenes y de mandamientos arbitrarios, carentes de fundamento y fuera de contexto, que deben ser aceptados por fe y practicados automáticamente como un dogma ciego, quienes lo practican no pueden ser propiamente clasificados ni como blancos, ni como negros, ni como grises. Un código moral que prohíbe y paraliza el juicio moral individual es una contradicción en términos. Súper, gracias. Aquí por un tema técnico no puedo leer. Suena más bonito con tu voz, María, por cierto. Y bueno, a lo que voy es que ella también con moral. Y creo que por eso tenemos la fortuna, la verdad, de que esta mujer creó un código consistente con la realidad, un código moral que nos permite no tener este tipo de contradicciones, en donde digo, bueno, y puedo dar N cantidad de ejemplos de cómo el código moral tradicional en Latinoamérica o en el mundo, ¿cuántas veces cuando éramos guiados por ese código hacíamos algo que creíamos que estaba bueno, pero en el fondo nos sentíamos, sabíamos que estaba mal, o al revés, hacíamos algo que el código moral te decía que era malo, pero tú decías, esto no es malo, realmente, yo creo que es bueno. Y esos conflictos en el código moral realmente, digamos, pueden generar hasta problemas psicológicos que yo creo que mucha gente tiene. Y afortunadamente la ética objetivista, que de hecho está manifestada en el libro de La virtud del egoísmo, nos permite, si la interiorizamos y la vivimos, afortunadamente tener una vida sin contradicciones, en donde podemos tener una moral que no es gris, una moral que es blanca, que está bien, que es correcta. Eso no significa que uno no puede fallar, eso no significa que uno no puede cometer errores, ¿sí? Y es muy diferente, ya lo aclara en el capítulo, que es muy diferente los errores de conocimiento, en donde por falta de conocimiento, por falta de contexto, por falta de información, cometemos errores, ¿sí? Y a veces errores que pueden ser graves, ¿no? Pero no es una condena moral, un error de este tipo, ¿no? Pero por otro lado está la evasión, en donde nosotros no queremos ver lo que está pasando, no queremos ver la realidad, y ahí sí hay una condena moral, porque el ser humano es un ser racional que tiene volition, ¿cómo se llama? Volition, que es la capacidad de tomar decisiones, es el libre albedrío, ¿no? Exactamente, esa es la palabra que buscaba. Libre albedrío, tenemos la capacidad de decidir, voy a hacer A o voy a hacer B, ¿sí? Y ese poder interno que tenemos nosotros, o esa capacidad interna que tenemos cada uno de los seres humanos, y eso es lo que nos caracteriza como especie, eso es lo que se pone en juicio, ¿sí? Las decisiones que tomamos. Si nosotros evadimos, no queremos ver y actuamos
eso es inmoral, ¿no? Entonces, los errores de conocimiento, bajo este contexto, se categoría como blanco. La evasión, me pregunto yo, ¿es gris? No, la evasión es negro, porque tenemos herramientas como seres humanos para poder discernir y para poder tratar de ver el contexto completo y tomar decisiones. Y luego, por falta de conocimiento, la interpretación de algún dato o un contexto incompleto, tomamos una decisión equivocada, pues eso no es condenable moralmente. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Y para ya terminar los últimos digamos, slides, el típico argumento o frase coloquial que dice nadie es perfecto, ¿verdad? El típico nadie es perfecto. Y hay que entender, obviamente, cuál es el concepto de perfecto, ¿verdad? Y creo que eso es ya un tema más epistemológico que es para otro contexto, pero denota nadie puede ser bueno todo el tiempo, ¿no? Quizás se puede interpretar de otras formas, pero en este contexto muchas veces lo presenta así, ¿verdad? Pues que obviamente vas a cometer inmoralidades, porque nadie es perfecto, ¿verdad? Y este enunciado me pareció muy valioso de Ayn Rand. Dice, hay muchas razones por las que la mayoría de las personas son moralmente imperfectas. O sea, ella reconoce que la mayoría de las personas tienen digamos, toman decisiones a veces morales y toman a veces decisiones inmorales. Es decir, mantienen premisas y valores mezclados y contradictorios. Pero eso es un asunto diferente, ¿sí? No está hablando ella de eso. Lo que ella dice es que independientemente de las razones de sus decisiones, o sea, por cuál es la razón por la que ellos toman, o la gente toma decisiones contradictorias, el hecho de que la mayoría de la gente sea moralmente gris no invalida la necesidad que tiene el hombre de moralidad y de moralidad blanca. O sea, por mucho que en nuestra vida hemos tomado decisiones o mucha gente toma decisiones incorrectas y demás, eso no invalida que necesitamos una moral blanca, que sí necesitamos saber qué está bien y qué está mal. Y bueno, aquí hay otros ejemplos, ¿verdad? El nadie es perfecto. Siempre hay dos caras de la moneda en cada asunto. No está tu versión, tu verdad, mi verdad, tu moral, mi moral. Subjetivista, ética subjetiva, ¿no? No hay blancos o negros. Los hombres no pueden ser totalmente buenos o totalmente malos. Son enunciados típicos que se escuchan, ¿no? Y lo que ella dice es verdadero significado, o sea, que todos estos enunciados, el verdadero significado que se trata de introducir sutilmente en sus mentes es: los hombres no quieren ser totalmente buenos o totalmente malos. No es que no puedan ser, es que no quieren ser. Dice, consciente o inconscientemente, de forma intencionada o sin querer, cuando un hombre declara que no hay blancos ni negros, está haciendo una confesión psicológica. Y lo que quiere decir es: yo no quiero ser totalmente bueno, y por favor, no me consideres totalmente malo. Por eso es que hay un componente psicológico aquí que es interesante, de que hay una confesión cuando la gente dice esto, que está confesando inconscientemente o conscientemente de que esta persona no quiere ser accountable, digamos, usando el término en inglés, no quiere ser responsable de sus acciones, de su totalidad. O sea, no quiere ser totalmente bueno, pero por favor, no quiero tampoco que me consideres malo porque no quiero verme así. Y para terminar, nuevamente, la moral solo puede aplicarse a las cosas abiertas a decisión, las cosas que son metafísicamente given, como lo utiliza ella, no están sujetas a juicio moral. Las decisiones del hombre sí. El hombre tiene una sola básica lección, es pensar o no pensar, nuevamente regresando a la evasión. Y la perfección moral es la racionalidad inquebrantable. Y menciono esto porque perfección en este contexto es ser siempre racional, es siempre buscar esa perfección desde el aspecto de la moralidad, y eso está totalmente correlacionado a la racionalidad. Y para terminar, también quiero solo cerrar diciendo que en nuestras vidas, para ser personas felices, o mejor dicho, no se puede ser feliz con una moral gris, ¿sí? Ya sea por razones prácticas en la vida, lo moral y lo práctico, según Ayn Rand, funcionar en este mundo con grises, con subjetividades, con a veces hacer cosas bien, a veces hacer cosas mal, a veces decir la verdad, a veces decir mentiras. Vivir la vida así no solamente es impráctica, porque te va generando la realidad, te va
que va chocando en tu día a día, sino que creo que también psicológicamente y emocionalmente te genera un conflicto interno. Entonces, para ser una persona feliz, que al final es lo que queremos, es el objetivo de la vida, vivir una vida feliz, es indispensable vivir una vida con una moral blanca. Afortunadamente, Aina nos dejó este legado de un código moral racional, y a la medida que lo practicamos y somos consistentes, tenemos mayores probabilidades de ser personas felices. Así que los dejo leyendo este último párrafo, que creo que es muy potente. Puedes vivir una vida libre de culpa, sin contradicciones y con toda la convicción moral de que buscar tu propia felicidad es lo correcto, y que tú eres merecedor de esa felicidad, que puede ser bueno, exitoso y feliz. Ser moral es lo práctico, y principalmente el tema de contradicciones es el que quiero resaltar. Una moral gris es una moral con contradicciones. Una vida con concesiones ilegítimas es una vida con contradicciones que no te lleva a la felicidad. Bueno, y con eso termino, y me quedo abierto para cualquier duda, pregunta. Gracias, Gary. Listo. Muy buena manera muy, muy práctico, como hiciste resumen de 2 capítulos, la verdad que cómo uniste los dos, así que te agradezco mucho porque fue sumamente claro por lo menos para mí, espero que para la gente también. Desde ya, tenemos 10 minutos supuestamente para la hora, pero si tenés tiempo, Gary, por ahí, dado que fueron 2 capítulos, me gustaría extenderlo por ahí hasta las 10, si te parece bien. Así que cualquier persona que quiera hacer un comentario, quiera levantar la mano, tiene la oportunidad acá también de hacer sus propios comentarios. Mientras van pensando, se me ocurrió lo siguiente, ¿no? Un poco el tema de cuando hablaste de lo bueno y de lo malo, y que las personas en el fondo no quieren ser ni una cosa ni la otra y quieren como tener el permiso para ser grises. También pienso un poco en toda esta cultura, digamos, que nos han metido sobre todo en América Latina. Por ejemplo, el tema de los 10 mandamientos. Debes amar a tus padres, no por sobre todas las cosas, después yo no me los acuerdo todos los mandamientos ahora, pero debes honrar al padre y la madre, no debes mentir. Y bueno, una serie de mandamientos que justamente son mandamientos, cosas que uno tiene que obedecer más allá de cualquier cosa. Es tu deber, es your duty, digamos, hacer estas cosas. Y se toma como esas reglas como lo bueno. Entonces, me da la sensación que también nos pasa esto, que decir, bueno, pucha, no amo a mis padres, o no me dan ganas de honrarlo, porque en el fondo uno deja de ver el contexto, ¿no? Bueno, mis padres realmente cuando yo era chica me trataron mal, me dijeron cosas espantosas, no son realmente merecedores de mi amor. Pero uno, en vez de tratar de pensar eso, dice, bueno, pero la orden que me llega es que debo honrarlos y debo amarlos, y eso es lo bueno. Entonces, digo, pero bueno, pero yo no lo hago. Entonces me siento que, bueno, no, quizás no soy una mala persona, pero estoy como, de alguna manera, siguiendo esta moralidad gris. No soy bueno, no soy malo, pero soy un poco gris, ¿no? Y yo creo que también esta sensación de la moralidad gris viene en parte por la obligación que sentimos de seguir un código de valores no elegido, no racional, impuesto, y que no terminamos de comprender, pero nos los han mostrado como algo bueno. ¿Vos ves que eso pasa un poco en Latinoamérica, que digamos, sentimos que, Sí. bueno, no somos buenos del todo porque no estás como cumpliendo con este código moral que supuestamente es bueno? No entiendo por qué es bueno, pero es así como debo comportarme, y siento que no estoy a la altura de las circunstancias, digamos. Sí, yo creo que lo que sucede ahí, María, es como es un código imposible de practicar en la realidad, solo puedes ser gris, porque primero es imposible ser blanco bajo ese criterio de código moral, ¿sí? Porque en la práctica contradice tus valores como persona, como ser racional. Y la única forma de operar en el mundo tratando de agarrarse de ese código moral es siendo grises, ¿no? Y dejemos los 10 mandamientos, o sea, hay muchos dogmas o muchas incluso interpretaciones en este caso, ahora estamos hablando de la Biblia, ¿no? Que se vuelven imprácticas, ¿no? O sea, San Agustín particularmente, nuevamente no soy ni experto, es como muy
es como muy específico en cuanto a todo lo que es pecado, ¿no? Y el pecado es, en el contexto cristiano, lo negro, ¿no? Es lo que está mal. Y cuando tú ves todas las cosas que están condenadas por San Agustín y obviamente la iglesia y demás, todo el mundo viviría en pecado. Entonces tenés que vivir una vida gris, ¿no? Si ser homosexual es pecado, pues toda la persona homosexual tiene que una vida gris. Y perdón que hable de estos temas particulares, pues si sexo prematrimonial es pecado, pues todos los que tuvimos sexo prematrimonial tenemos que vivir una vida gris. Si ir a, qué sé yo, ayunas, si no ayunas, no sé, me estoy inventando nuevos, pero hay muchos de esos, ¿me entendés? En donde no puedes vivir tu vida cumpliendo ese código moral y a la vez viviendo tu vida. Entonces tienes que ser gris. Entonces creo que mucho de eso también es herencia de eso. Pero lo que dice Ayn Rand es, independientemente de la razón por la que exista la mayoría de gente es imperfecta, digamos, en ese sentido, o es gris, la necesidad, eso no implica que no sea necesaria una moralidad, y una moralidad blanca para vivir, que es lo que nos presenta. Y vi que ahí, que Alejandro estaba, creo que levantando la mano, ¿no? Sí, Alejandro, adelante. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Se viene a la mente, me viene a la mente el filósofo favorito de Rand, Kant. Eso fue un chiste, ¿no? Sí, sí, claro. Porque justo cuando hablan de moral, y el deber, el imperativo categórico, ¿no? Lo que prima es la intención. En realidad, uno no está midiendo objetivamente la moral, ¿no? Y precisamente es la moralidad que prima hoy en día en la sociedad, ¿no? Que uno debe hacer cosas porque sí, y que también su intención es la que vale, independientemente si está haciendo daño o no a otras personas, ¿no? Y en realidad, Rand como propone si algo es bueno o malo siempre y cuando afecte la supervivencia del hombre como ser racional, ¿no? Y eso es lo que me da mucho que pensar, ¿no? Y lo voy a complementar, Alejandro, y gracias por tu comentario, con creo que algo que, y no sé María si estás de acuerdo conmigo, pero algo que cada vez lo veo yo más prevalente en la sociedad y en la gente con la que hablamos, es la subjetividad moral, ¿sí? Porque si bien es cierto, el código religioso que ya sea cristiano o de otras religiones, porque creo que todos tienen las mismas o muy parecidas contradicciones, tratan de no ser, bueno, son subjetivas porque no parten de un proceso lógico y racional, pero están escritas, ¿no? Entonces, si te guías por eso, está bien. Si no te guías por eso, está mal. Pero lo que he visto yo cada vez más prevaleciente, y lo que creo que en lo que decía Alejandro, es mi verdad es mi verdad, tu verdad es tu verdad, mi moral es mi moral, y tu moral es tu moral, y yo no puedo juzgar tu moral. Y eso es igual de peligroso, porque es totalmente arbitrario, y no pueden existir ni siquiera puntos de encuentro porque no puedes ni siquiera juzgar objetivamente la moral de otra persona o sus acciones. Y ahí colapsa hasta la sociedad, ¿no? Porque no tenemos principios básicos para determinar qué está bien y qué está mal. Por eso es que incluso llega a tal punto esas corrientes en donde cuestionan todo el sistema judicial, ¿no? Porque ya no puedes culpar a alguien y meterlo en la cárcel porque bajo cierto criterio subjetivo, algunas cosas están bien y otras cosas están mal. Entonces, creo que hay una corriente cada vez más subjetiva en ese aspecto que es muy peligrosa y que creo que solo una moral como esta puede combatir, ¿no? Porque si la combatís con otro tipo de dogma, pues es subjetividad contra subjetividad, y bueno, ¿quién gana ahí? Pues nadie, ¿verdad? Solo la realidad puede guiar los principios para poder llegar a un punto en donde todo que haga sentido, ¿no? Sí, yo creo que también ahí es importante distinguir lo legal de lo moral, ¿no? Uno puede y debe juzgar moralmente al resto de las personas. Si alguien me está robando, uno tiene la obligación moral de decir, esta persona me está robando, es deshonesta, no quiero continuar siendo su amiga o tener, digamos, relaciones comerciales con esta persona. Uno juzga todo el tiempo. Ahora, más allá de que obviamente uno no debe permitir que alguien viole sus propios derechos,
Sí es cierto que todas las personas tienen derecho a vivir su vida como quieren, en la medida que no violen los derechos de las demás personas. Entonces, que uno considere las acciones de otra persona por ahí inmorales no significa que uno también tenga derecho a imponer a esa persona cómo debe hacer las cosas. Que eso es un poco a veces la riña que tenemos con algunos conservadores que quieren bajar línea, ¿no? Que dicen, no sé, ser homosexual es inmoral, con lo cual hay que, llegar a un extremo. Vamos al tema de la época de España y cuando decíamos los mismo en Inglaterra, ¿no? Hasta hace muy poco, a los homosexuales hay que meterlos en la cárcel o hacerle tratamientos hormonales, etcétera, etcétera. Es decir, cuando ya no solamente es un juicio moral que haces, sino que además querés aplicar la ley sobre eso. Entonces, uno tiene derecho a hacer sus juicios morales, a veces equivocados, a veces correctos, pero no, digamos, cuando la otra persona no está violando tus derechos, lo que no tenés derecho es imponerle tu moralidad o lo que vos consideras la moralidad correcta sobre lo que la otra persona considera. En el fondo, cada uno tiene derecho a vivir su vida como quiere. Y el otro punto que sí me gustaría por ahí aclarar que es importante es, porque a veces decimos, bueno, todos podemos estar de acuerdo que mentir no está mal, pero está mal respecto a uno, es decir, de alguna manera mentir es falsear la realidad y en algún momento la realidad nos va a saltar a la cara y vamos a tener que pagar las consecuencias o emocionales o psicológicas o reales, digamos, en la realidad. Pero también es importante unas cosas de las que trae Rand respecto a Kant, es el tema del contexto, ¿no? Rand, por ejemplo, Kant te diría, no hay que mentir bajo ninguna circunstancia, y por ella me han escuchado poner este ejemplo, pero lo voy a volver a poner. Y para Kant, no mentir bajo ninguna circunstancia significa que si en este momento alguien me toca la puerta, que vienen con un rifle y me dice, soy asesina, vengo a matar a María Martí, vos sos María Martí, para Kant yo tengo que decir, sí, soy María Martí, y dejar que me maten, porque el principio corre incluso bajo ese contexto en donde yo debo priorizar decir la verdad antes que el valor de mi vida. Para Rand justamente también hay que tener en cuenta el contexto, y eso no significa que los valores sean subjetivos, pero hay que tener en cuenta, bueno, ¿quién es la persona que me está pidiendo? ¿Qué me están preguntando? ¿Qué derecho mío vienen a violar? Y yo tengo que priorizar el derecho a mi propia vida y saber con quién estoy lidiando, con un asesino que me viene a matar. Y en ese contexto es moral mentir, es decir, mientras uno no pueda defenderse, si no, mira, María Martí se fue a comprar al supermercado, vuelve en una hora, pero no decir la verdad. Entonces, ese es un tema que Rand trae y que es muy importante, es analizar los valores en forma objetiva, pero también teniendo en cuenta el contexto. Sí, creo que el principio que aplica ahí es no falsear la realidad, ¿verdad? Y ese es el que debe regir más que un mandamiento de mentir, no mentir, ¿verdad? Porque, como decís, Kant lo vería así porque es un imperativo, ¿no? Y luego también es uno de los mandamientos, ¿verdad? Pero nuevamente, el principio es no falsear la realidad y es contextual también. Y en este caso, no falsear la realidad es tener en cuenta con quién estás lidiando con un asesino que te quieren matar, es decir, ver toda la situación. El contexto, exactamente. Exacto. Sí. Nos quedan 5 minutos. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Tenía una mano levantada por acá, pero me parece que me la perdí. Alejandro ya preguntó. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Sí, creo que hay una pregunta en el chat, María, que dice... A ver. las famosas white lies, ¿verdad? O mentiras piadosas. Sería moral gris. Yo creo que también es contextual, ¿no? Y depende de qué queremos decir con qué es una mentira piadosa, ¿no? White lie, como le dicen en Estados Unidos, ¿no? Y qué tan... como digo, yo creo que es muy contextual y creo que depende de casos ya más concretos que se podría analizar. Pero creo que en general, o sea, sí es gris, ¿verdad? La mentira así blanca, ¿no? Pero yo lo pondría en un texto específico como para poder realmente definir si se puede ser considerado como una moral gris o no, ¿verdad? Sí, yo creo que es fundamental ahí tener en cuenta el contexto. Si viene, no sé, a ver, estoy tratando de pensar algún ejemplo. Viene tu mujer, Gary, y no sé, comió mucho durante el verano y te dice, Gary, estoy gorda, y vos sabés que si le decís que está gorda, la verdad, si engordaste unos kilos,
va a estar 3 días llorando y decir, bueno, mejor se lo digo de otra manera, o digamos, yo creo que uno no necesariamente está, y esto también lo dice Rand, no me acuerdo en qué capítulo, uno no está obligado a, a poner, digamos, sobre la mesa siempre su opinión o una verdad que no es, que nadie te la pide. Es decir, uno no tiene que estar porque está diciendo, hoy, ¿sabes qué? Hoy te veo feo. Es decir, uno no tiene, eso no es ser moral, estar diciendo permanentemente la verdad, que es lo primero que a uno le viene en la cabeza y decirle, por ahí es cierto, pero uno no está obligado a hacer eso. Y muchas veces tiene que tener el contexto en cuenta. Es decir, diciendo esto voy a ofender a la otra persona, generar una mala situación. Sí. Y pensar, bueno, ¿por qué tengo esta necesidad de decir la verdad en este momento que no favorece a nadie, ¿no? Entonces, y creo que también ahí ya entran sutilezas de relaciones interhumanas en donde creo que la forma, o sea, creo que ya son, con mi esposa, y qué bueno que me parece el ejemplo fantástico, tenemos... No quise decir nada respecto a tu mujer, lo primero que se me viene a la cabeza. No, y me parece buenísimo el ejemplo, porque creo que es el más representativo, ¿no? Tenemos como que el acuerdo ya en el tiempo porque sí, me pasaba, ¿no? Que yo voy, como le digo, que quizá no me le queda bien el vestido, ¿no? Pero creo que entre dos personas racionales que van entendiendo, si llegas a un acuerdo de decir la verdad y todo, pues también saber cómo decir las cosas para esas susceptibilidades emocionales que son inevitables dentro de las relaciones entre los seres humanos, ¿no? Acá hay una pregunta que me parece interesante, que sobre todo para los que tenemos hijos, ¿no? Dicen, la vida real nos enseñan a mentir, es una forma de vivir en la sociedad. Expresiones tipo, bueno, dile que no estoy, alguien te llama por teléfono, atiende a tu hijo, no querés atender, dile que no estoy. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Todos lo hemos hecho, dile que no estoy, y después dices, ay, qué mala enseñanza que les estoy dando. Ay, no sé, yo creo que también es contextual el tema, no depende de la situación en particular, pero sí creo que como, digamos, en este caso, padres de familia, tenemos una responsabilidad de guiar a nuestros hijos en cuanto a que hay cosas que están correctas o cosas que están incorrectas, y que hay que ser consistentes, ¿verdad? Entonces no darles esa puerta para que haya grises, ¿verdad? Que no significa que en un contexto muy específico, lo mejor para ti, para él, es que digan eso, ¿verdad? Puede haber contextos en donde puede ser legítimo, ¿verdad? Pero creo que siempre es importante como padres ser muy claros en cuanto a que no ser ambiguos en ese sentido y quizá explicar el contexto y las razones por las que en un determinado caso uno decide decir una cosa sobre la otra, ¿no? Exacto, sí, y siempre, bueno, a veces es también una enseñanza afrontar una situación que a uno no le gusta afrontar, porque eso también les enseña, bueno, voy a atender a esta persona y voy a ser clara respecto a lo que tengo que decir, y que tus hijos también de esa manera también aprendan a poner límites o a enfrentar situaciones que a veces no son agradables de enfrentar. Sí, exacto, no evadir, ¿verdad? El caso de Turquía en 1940 con Kemal Atatürk fue un cambio por una generación, sin embargo volvió a lo mismo. No estoy al tanto de la situación, perdón, así que ahí no sé si vos, Gary, sabés algo de este tema. No, la verdad es que desconozco. Así que la debemos para la próxima. Bueno, ¿queda alguna pregunta más? ¿Que quede por ahí alguien que quiera hacer algún comentario? Bueno. ¿Puedo hacer un comentario rapidito? Adelante. Gracias. Todos tenemos algún amigo que se comporta de alguna forma un poco inmoral. Todos sabemos que de repente esa persona no nos conviene y sin embargo nos lo topamos por ahí, lo saludamos, nos tomamos un trago y demás. Entiendo que esa es una forma contradictoria de comportarse, puesto que uno sabe que esa persona no te conviene, ¿verdad? ¿Será eso lo mismo de evitar pasar por un momento desagradable, de enfrentar la situación y hacer lo que uno ya sabe que es correcto hacer? Yo creo ahí, Gerardo, que el principio que debe regir, la decisión en cuanto a compartir con la persona debe ser el egoísmo, ¿no? O sea, ¿qué valor te va a dar esa persona a vos? ¿Qué
es algo que es, digamos, beneficioso para tu interés personal, por el cariño que le tienes a la persona, por la historia que tienen, porque tienen algunas cosas en común, pero ¿cuál es el valor que te va a entregar esa persona a ti? Y creo que depende de, y ahí sí creo yo, y no sé, María, ¿estás de acuerdo conmigo? Pero sí hay niveles de inmoralidad, ¿no? O sea, hay el típico de la persona que se contradice y que a veces actúa un poquito, digamos, algunas acciones quizá un poco inmorales, versus una persona que realmente es una persona consistentemente moral y que puede ser catalogada como incluso como malévola, ¿no? Y creo que eso es, como nuevamente, es contextual, pero creo que yo partiría de cuál es el valor para mí de esta relación y qué principios, digamos, en qué principios coincidimos y qué valores tenemos en común con esa persona para fomentar esa amistad y, digamos, ese encuentro específico, digamos, que mencionaste, ¿no? Sí, yo agregaría una sola cosa que es tal cual, es decir, hay personas que consistente todo el tiempo en su vida actúan de manera mal y te das cuenta, bueno, aquí ya hay algo más, pero hay personas que por ahí pueden actuar determinadamente en algún momento mal, pero después tratan de corregirse, es decir, no, uno no puede juzgar toda la vida de una persona por una acción en particular, sino que hay que tener en cuenta un poco cómo fue actuando esa persona durante toda su vida. Yo creo que lo importante aquí a veces es una persona valiosa para nosotros y no por una acción de decir, bueno, voy a dejar de ser su amigo porque es lo moral. Yo creo que por ahí lo moral desde nuestro lado en ese caso es decir lo que uno piensa, es decir, creo que decirle a la persona, creo que en este caso no estás actuando bien y dar un juicio moral. Por ahí la persona tomará tu consejo, ¿no? Pero no quedarse callado ante una situación que uno sabe que es incorrecta, básicamente eso. Y a veces es difícil, ¿no? Porque a veces decirlo implica por ahí enfrentar a la otra persona y ponerte en una situación incómoda, pero yo creo que si tuviera que decir cuál sería la manera correcta de nosotros actuar, es decir, bueno, no estoy de acuerdo con esto que estás haciendo, seguirlo haciendo si vos querés hacerlo, pero yo considero que lo que estás haciendo está mal, o por esta razón o por esta otra. Pero no significa que tenés que descartar a una persona el resto de tu vida cuando por ahí sus acciones no han mostrado ser inmorales en forma permanente. Ahora, cuando una persona actúa de una manera que siempre te está perjudicando y te trata de un disgusto en tu vida, y ahí tenés que empezar a evaluar nuevamente cuál es el valor de esa persona en tu vida, ¿no? Así que bueno, esperamos haber ayudado acá. Bueno, creo que ahora sí, 8:10, por lo menos donde estoy yo. Agradecerles mucho a todos su participación. Acá están agradeciendo, muchas gracias Luciano. Gary, la verdad que me encantó tu presentación, me encanta que hayas traído ejemplos, que yo creo que a veces eso hace la cosa mucho más entretenida, ¿no? No solamente hablar de los abstracto, sino tratar de bajar a tierra de todos estos que estamos hablando con ejemplos de la vida de cada uno. Así que muchísimas gracias, te enchufé 2 capítulos en vez de 1, así que lo hiciste maravillosamente. 2 por 1, voy a cobrar doble. Vas a cobrar doble, me parece muy bien. Y antes de que se vayan, entonces... Ad honorem todo. Nos estamos viendo entonces el martes 9 de agosto para tratar el capítulo 8, el intermedio entre estos dos, que también está muy relacionado. Cómo llevar una vida racional en una sociedad racional. Va a ser complicado hablar de este tema, sobre todo en América Latina, pero vamos a intentarlo. Así que, sin más, Gary, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí y nos vemos entonces dentro de 2 martes. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego. Súper, gracias por la invitación, María. Chao. Gracias.